Frankie, ¿consideras la práctica de la meditación como un buen sustituto a la medicación antipsicótica? Yo voy a empezar diciendo que no aconsejo a nadie hacer nada de esto si no es bajo la supervisión de un especialista, un buen psicólogo clínico. Podríamos decir que es la persona más indicada para guiarnos en todo este proceso. Lo que yo he hecho, o sea, hacerlo todo prácticamente sin ayuda y sin supervisión, eso es una burrada. Pero yo lo hago porque ya parto de una experiencia de, por decirlo, de una carrera de vida de 30 años. De esos 30 años son 4 años, vamos a ponerle 3 años. 3 años de terapia continuada. Si considero la meditación como un buen sustituto de la medicación antipsicótica, yo siempre digo que ante un caso de enajenación la medicación siempre es necesaria, pero esto también es verdad que lo digo y mi opinión es que los psiquiatras deberían trabajar en base a que la persona pueda ir funcionando sin medicación. Si lo considero un buen sustituto, yo lo considero algo que es imprescindible a la hora cuando se te ha ido la olla, o sea, la meditación es imprescindible. Y las cosas hay que saber hacerlas. Siempre bajo supervisión del especialista. No aconsejo hacer ninguna cosa si no es bajo supervisión. A menos que realmente tengas un conocimiento muy profundo de este tipo de cosas y sepas manejarlas y sepas cómo usarlas. Eso ya son temas aparte. Pero si considero la meditación como una alternativa a la medicación psicótica, por supuestísimo. Por supuestísimo. Te quería preguntar, Frankie, ¿se medica mucho a la gente? ¿Se le usan mucho esas pastillas farmacéuticas que parece que también de ahí detrás un interés? ¿Qué crees? ¿Qué puede hablando de esa medicación masiva y de esa medicación masiva a la sociedad? Esto que sí se medicaliza mucho. Si lo ves desde fuera, incluso los propios pacientes, podemos... O sea, puede haber cierto rechazo a la idea de que si realmente te tienes que tirar toda tu vida con medicación. Pero claro, ahora pongámonos en el espejo, por ejemplo, la familia. O sea, tenemos que ver todo en su conjunto. Si es una persona bipolar que por la más mínima vas a estallar, vas a reaccionar de manera agresiva y tal, obviamente lo más lógico es darle a esa persona un sedante, ¿no? Pues nada, pues al final, si es un peligro para sí misma o un peligro para la gente que la rodea, es muy difícil poder ver esto. Si lo ves desde fuera, o a lo mejor puedes pensar que una persona que se tiene que tirarse toda su vida tomando un sedante se puede considerar como algo que, coño, o incluso los mismos pacientes diríamos, coño, es que tengo que estar toda la vida con esto. Pero sí que es verdad que un poco el planteamiento, o sea, el planteamiento de la medicina no es otra cosa que al final, si a ti se te ha ido la olla, al final lo que se busca es una manera de que tú no te puedas hacer daño y que tampoco puedas hacer daño a la gente que te rodea. Entonces, partiendo de eso y partiendo del hecho de que, aunque se sabe mucho sobre estas técnicas de meditación de las que tanto he hablado, sí que hay ciertos sectores institucional incluso que no quiere salir de ahí. O sea que al final la medicación es eso. O sea, cuando una persona la tiene medicado durante tantísimo tiempo, primero porque esa persona no tiene la orientación ni los conocimientos necesarios para poder encontrar una alternativa a eso. Y segundo, que hay que tener en cuenta que realmente una persona bipolar, o sea, eso es una bomba de relojería. O sea, una persona bipolar no sabe realmente cómo va a reaccionar y tal. Por eso hay cierta tendencia a concienciar a estas personas de que la medicación antipsicótica tiene que ser de por vida. Ahora, si a mí me pregunta realmente si es tan necesario, yo siempre digo que es bajo la supervisión de un buen especialista que te pueda orientar en el mindfulness, incluso alguien con conocimiento en las técnicas, la técnica de sanación Reiki o en alguna técnica de sanación Reiki que sea efectiva, si es posible sustituir la medicación por meditación. Pero siempre digo lo mismo, siempre se tiene que hacer bajo la supervisión del especialista. Y luego que al final que tenemos que entender que al final, aunque yo como paciente lo veo una burrada, si hablamos de casos como la bipolaridad, la esquizofrenia,
Realmente hablamos de personas que son bombas de relojería. Hablamos de personas que cuando estallan, pueden estallar de una forma muy violenta y no el hecho de que se hagan daño ya a sí mismos, sino que hagan daño a otras personas. Entonces, es una pregunta a la que yo no quiero mojarme tanto, porque sí que es verdad que yo, como lo veo como paciente, es que una persona le digas que tiene que estar toda la vida tomándose antes, es una burrada, pero si lo miramos desde un punto de vista interno y tenemos en consideración lo que es una persona con este tipo de problemas, la medicación al final sí debemos considerar que en ciertos casos de enajenación durante un tiempo será necesaria, pero siempre digo lo mismo, si al final lo centras todo en la medicación y no vas probando y respaldando con otras técnicas y probando ahí bajando medicación y tal, es complicado responder a esa pregunta.